Seguimos con nuestra serie sobre los 10 mejores fichajes de la historia de cada club de la Premier League y en esta ocasión vamos con el Chelsea. El Chelsea, los Blues, los Pensioners, el equipo de Stamford Bridge, el equipo londinense, el equipo de Roman Abramovich, el equipo... Es usted una persona traicionera, Elio Leal. El equipo azul. Has gastado todas las balas. Vamos a hablar del elefante en la habitación, no pasa nada. Muchachos, es la segunda vez que hacemos este vídeo, ¿vale? Entonces, ya está, no pasa nada. A partir de aquí, todo suma, todo suma. Yo salgo beneficiado, porque en el vídeo que jamás veréis, ha habido 3 o 4 coladas, algún triple, no pasa nada. O sea, de aquí vamos a salir reforzados y mejorados. Como decíamos, es un nuevo vídeo de esta serie de los 10 mejores fichajes de la historia. Ya hemos hecho uno sobre el Manchester United y otro sobre el Manchester City. Hoy le toca el turno al Chelsea y la primera aclaración que hay que hacer, Ilie, es que son fichajes solo de la era Premier League, una cosa que al Chelsea no perjudica tanto porque al final es un equipo que crece sobre todo a través de la llegada de Roman Abramovich y por lo tanto los mejores fichajes están concentrados en esa era Premier League. No obstante, si se quedan algunos fuera, como es el caso de Dennis Wise, que fichó por el club en el año 1990 cuando todavía no estaba formada la Premier League, le faltan todavía 2 añitos. Para evitar que nos echéis la bronca, os habéis dejado a este, os habéis dejado al otro. Ya por adelantado que hemos dejado fuera algunos futbolistas que posiblemente recordéis y que consideréis como grandes fichajes, pero veréis que los 10 que por los que hemos optado, pues consideramos que están por encima. Pero hemos dejado, por ejemplo, futbolistas como Ricardo Carvalho, que llegó del Oporto en 2004 por 20 millones de libras, Marcel Desailly, que llegó del Milan por menos de 5, Michael Ballack, que llegó gratis del Bayern Múnich, William Gallas, que llegó del Olympique de Marsella por 6 en 2001, 6 millones de libras, o Arjen Robben, que llegó del PSV Eindhoven, pero lo cierto es que Arjen Robben, sus mejores etapas pues, se vieron en el Bayern de Múnich, ni en el Chelsea, ni en el Real Madrid. Caso aparte es el de N'Golo Kanté, que no hemos colocado en este ranking de 10 porque todavía no ha terminado su etapa en el Chelsea, con lo cual es difícil saber en qué número le colocamos en caso de entrar, con lo cual pues de momento se queda fuera, pero dejamos constancia de que es uno de los candidatos a este ranking. ¿Y qué cosas hemos tenido en consideración para estipular cuáles son los 10 mejores fichajes de la historia del Chelsea? Pues no solo su rendimiento dentro del campo, sino evidentemente también la rentabilidad del fichaje, es decir, el dinero que se pagó por ellos y luego lo que han conseguido rendir sobre el campo. Y con estos criterios hemos elegido como número 10 de este ranking que va a estar ordenado, desde el número 10 hasta el número 1, que será el último, a Claude Makelele, procedente del Real Madrid, que se pagó en su momento en el año 2003 16,8 millones de libras por un centrocampista Ilie, que desde luego no solo fue importante en el Chelsea, sino que incluso llegó a cambiar un poco el paradigma de su posición. Efectivamente, Makelele, que fue traspasado por el Real Madrid en 2003 y luego le echaron de menos durante una década en el Santiago Bernabéu. Fernando Hierro, el exjugador del Real Madrid, describió su venta como el final de los Galácticos y, en cambio, sí marcó el inicio de una nueva era en el Chelsea. Es decir, que Claude Makelele, pues digamos, cerró una etapa en el Real Madrid, abrió otra en el Chelsea porque, como bien decía Juan, es un futbolista que pasó a la historia por definir un nuevo rol que sigue vigente en nuestros días, que es el del mediocentro, el del pivote, el del centrocampista defensivo, ¿no? Ese futbolista especializado en pues hacer esa labor de proteger a la línea defensiva, jugar por detrás de los interiores o de futbolistas más con mayor propensión al ataque. Fue fichado por Claudio Ranieri, que era por entonces el entrenador del Chelsea, aunque no duró mucho, bajo el mandato de Abramovich y por lo tanto fue con Mourinho, ya el entrenador estrella de esa etapa brillante del Chelsea, con quien pues brilló con más intensidad el propio Makelele. Con el Chelsea ganó 5 títulos grandes en 5 años en el club, en una etapa que se extendió desde el año 2003 hasta el 2008, con 2 Premier League, 2 Copas de la Liga y una FA Cup. Vamos al número 9, donde nos encontramos a Branislav Ivanovic, que llegó procedente del Lokomotiv de Moscú en 2008 por 9,7 millones de libras. Aunque sus inicios fueron bastante complicados, se acabó convirtiendo en una leyenda del club. Llegó en enero de 2008 y se pasó 6 meses sin jugar ni un solo partido con el primer equipo porque el cuerpo técnico consideró que estaba fuera de forma y consideraba que era demasiado lento para la Premier League. Sí, estaba en el banquillo el bueno de Ivanovic, en el banquillo relegado al mismo por parte de José Bosingua.
O sea que, para que os hagáis una idea de cuál era el nivel de Ivanovic una vez que entró en el Chelsea. Sin embargo, en la temporada 2009-2010, ya con Carlo Ancelotti en el banquillo del Chelsea, consigue hacerse un hueco debido a una lesión de José Bosingua, y esa misma temporada, cuando ya se gana el puesto, acaba siendo elegido en el mejor 11 del año de la PFA, que es la Asociación de Futbolistas. Así que sus compañeros le reconocieron pues su buena labor como lateral derecho del Chelsea en esa temporada en la que acaban ganando el doblete. Se perdió la final de la Champions de 2012 por sanción, pero fue clave en la consecución de aquel título, el primer título de Champions del Chelsea, con un gol en la prórroga ante el Nápoles en octavos. Además, también marcó el gol decisivo, el gol de la victoria en la final de la Europa League el año siguiente, en la temporada 2012-2013, cuando más tarde el Chelsea conseguiría un hito que todavía no se ha vuelto a repetir, que es que con la consecución de aquella Europa League en 2013, los Blues fueron durante unos días campeones vigentes al mismo tiempo de la Champions League y de la Europa League, porque ganaron la Champions en 2012, ganaron la Europa League en 2013, así que hasta que no hubo el siguiente campeón de la Champions League, durante unos días fueron vigentes campeones de los dos grandes títulos europeos. Animo a alguien a que lo haga con la Conference y la Champions. Me gustaría Cuidado un poquito, esto, Cuidado esto. Un poquito. El ascenso desde la ultratumba hasta el campeonato absoluto de Europa. Lo veo bastante complicado. Además, desde luego, pues se convirtió en aquella época en el mejor lateral derecho de la competición. Un lateral que, desde luego, no es al uso para los que vemos a día de hoy, como los Trent Alexander-Arnold y compañía, que tienen muy buen pie y que son laterales eminentemente ofensivos. Ivanovic sí es cierto que se promulgaba mucho en campo contrario, pero era pues un tanto antiestético el hombre, pero desde luego muy efectivo y sobre todo muy sólido atrás. En ese buen rendimiento en el Chelsea le llevó a ganar 10 trofeos en el club, entre ellos 3 Premier League, 3 FA Cup, una Copa de la Liga, una Champions y una Europa League. Así que desde luego, por solo 9,7 millones de libras no está nada mal para un lateral que dio mucho mejor rendimiento del esperado al Chelsea. En el puesto número 8 nos encontramos a Michael Essien, que llegó procedente del Lyon en 2005 por 24,4 millones de libras. En aquel momento fue el fichaje más caro de la historia del Chelsea, cuando llegó como el mejor jugador de la Liga en la temporada anterior. Sí, fue clave desde luego en el centro del campo para acompañar a Lampard, ese gran talento que estaba en esa posición del centro del campo, y Essien era un poco el que le servía de escudero en esa segunda Premier de Mourinho. Fue elegido incluso como mejor jugador de los Blues en la temporada 2006-2007 y nominado por 3 años consecutivos al Balón de Oro. Es cierto que luego Essien sufrió bastante en su etapa final como futbolista con las lesiones, se cayó del 11 y acabó siendo traspasado en el año 2014, pero está claro que, como muchos integrantes de esta lista, no rindió nunca al nivel que lo hizo en el Chelsea cuando se marchó. Essien, que con los Blues ganó 2 Premier League, 4 Copas, una Copa de la Liga y una Champions. Y llegamos al número 7, donde nos encontramos a uno de los pocos futbolistas de la era anterior a Roman Abramovich, es Gianfranco Zola, que llegó en el año 96 por 4,5 millones. Sí, un jugador que además fue elegido el mejor jugador del año por la Football Writers Association en 1997, un premio también tremendamente exitoso y muy reconocido. Además, hace unos años fue elegido en el mejor 11 del siglo del Chelsea, entró en el Salón de la Fama del fútbol inglés, e incluso en el año 2003 los fans del Chelsea, todavía en esa etapa pre-Abramovich, le habían elegido como el mejor jugador de la historia del club, lo que habla sobre todo de la importancia que tenía Zola en ese Chelsea que empezaba a internacionalizarse junto con la Liga y que empezaba a nutrirse de estrellas del extranjero que cambiaron por completo el fútbol inglés y en este caso la historia también del Chelsea. Claro, Zola estuvo en la época anterior a Abramovich, llegó en el 96 y se fue en 2003, o sea, tal como llegaba Abramovich se marchaba Zola, así que por tanto nunca ganó la Premier League, pero sí que se llevó 2 FA Cup, una Copa de la Liga y la famosa Recopa de Europa del año 98, además de la subsiguiente Supercopa de Europa. Pasamos al número 6 y en este caso nos encontramos con Eden Hazard, al cual ficharon por 32 millones de libras en el año 2012 procedente del Lille, cuando el belga era una de las grandes promesas desde luego del fútbol europeo, un jugador súper prometedor. Con solo 21 años llegaba al Chelsea con todo por demostrar y vaya Ilie si lo demostró. Se convirtió en un ídolo absoluto del Chelsea en los 7 años que estuvo, de 2012 a 2019. Marcó más de 100 goles en 352 partidos en todas las competiciones con los Blues.
aunque su mejor temporada fue la última, con 16 goles y 15 asistencias en 32 partidos como titular en Premier League con los Blues. Estos buenos números le llevaron a cosechar, siendo la gran estrella del equipo, 2 Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y 2 Europa League. Curiosamente, el pobre Eden Hazard fue uno de los jugadores más destacados de su época en el Chelsea, pero justo llegó en el verano en el que habían cosechado esa Champions League y se marcha justo antes de que llegue la Champions League segunda, ya de la mano de Thomas Tuchel, así que se tuvo que conformar con 2 Europa Leagues, pero desde luego Ile además fue un gran negocio para el Chelsea, porque aunque pagó un precio elevado por un joven de 21 años, finalmente lo acabó vendiendo al Real Madrid por un precio muy elevado. Sí, efectivamente, finalmente el Chelsea lo acabó traspasando al Real Madrid por 160 millones de euros, con lo cual el beneficio pues, fue de más de 100 para los Blues. Estas son unas cifras del traspaso de Hazard que no hemos sacado de Transfermarkt ni nos hemos inventado. Pertenecen a un caso judicial en Bélgica para el cual se tuvieron que revelar algunos documentos y en uno de ellos se mencionaba que el importe del traspaso de Hazard era de 160 millones de euros. Pasamos al número 5 y aquí nos encontramos a una leyenda absoluta del Chelsea como es el bueno de Didier Drogba, que en el año 2004 procedente del Marsella llegó al Chelsea a cambio de 24 millones de libras, el que es probablemente el gran delantero de la historia del Chelsea, que siempre se ha dudado con respecto a su habilidad goleadora, pero que desde luego era un hombre que tenía un talento innato para brillar en las finales. Sin duda, un jugador de finales, Didier Drogba, llegó con Mourinho, que ya le conocía por haberse enfrentado a él cuando dirigía al Oporto y era una petición específica y concreta del entrenador portugués cuando llegó al Chelsea. Muchos tuvieron dudas de su fichaje cuando llegó por esos 24 millones de libras procedente del OM, pero después de 104 goles en Premier y 16 títulos con los Blues, lo cierto es que esas dudas quedaron enterradas en el fondo del mar. Aunque algunos, como bien decía Juan, cuestionaron sus cifras goleadoras, hay un dato aquí que es revelador. En 8 temporadas completas en Premier solo superó los 12 goles en 2 ocasiones, es decir que pues, está lejos, por ejemplo, de los registros goleadores que tuvieron pues, futbolistas como Harry Kane, Sergio Agüero, Alan Shearer, ¿no? Que Wayne Rooney, que eran futbolistas que estaban en los 20 goles por temporada. Él en esas 8 temporadas solo en 2 por encima de esos 12 goles, pero lo cierto es que Drogba era mucho más que un goleador, además de esa presencia siempre constante en las finales y en los momentos claves, como veremos luego cuando hablemos de la Champions de 2012, era un futbolista también mucho más moderno de lo que se suele recordar, era mucho más que un rematador. En 3 temporadas de esas 8 sumó al menos 10 asistencias en Premier y logró 11 en la temporada 2005-2006, 10 en la 2009-2010 y 13 en la 2010-2011. Y aunque no fuera un goleador que te garantizara 20 tantos por temporada, sí te garantizaba que en los grandes partidos, que ahí es donde se demuestran las estrellas, siempre estaba presente. En 10 finales marcó 10 goles y sobre todo se recuerda y ya queda para la historia su participación en la final de la Champions League del año 2012. Era el primer gran título europeo que conseguía el Chelsea tras la llegada de Abramovich, su primera Champions League, y él, Didier Drogba, forzó la prórroga con su gol en los últimos minutos y además marcó su correspondiente penalti en la tanda de penaltis para darle la primera orejona al conjunto blue. Y vamos al número 4, muchachos, donde nos encontramos a un jugador muy querido en esta casa, que es César Azpilicueta. Número 4, llegó procedente del Olympique de Marsella en 2012 por 7 millones de libras. Conocido por los aficionados del Chelsea como Dave, por la incapacidad absoluta de estos muchachos ingleses de pronunciar Azpilicueta. Llegó como un jugador de rotación, pero lo cierto es que con Mourinho se convirtió en el lateral izquierdo titular y envió a Filipe Luis de vuelta a Madrid. Llegó Filipe Luis procedente del Atlético de Madrid como gran fichaje para el lateral izquierdo y lo cierto es que Filipe Luis tuvo que volver el año siguiente porque no hubo forma de que le quitara su lugar a César Azpilicueta, que ese año fue nombrado mejor jugador del Chelsea. Y si se hizo un hueco a través del lateral izquierdo en ese 11 del Chelsea, ya dio un paso más hacia adelante cuando cambió su posición con la llegada de Antonio Conte a una línea de 3 centrales en la que él era uno colocado más hacia la derecha. En aquella liga de la temporada 2014-2015 es muy recordada desde esa posición su asociación con Álvaro Morata en el ataque y todos esos balones largos que generaron pues tantas ocasiones fructíferas para el conjunto blue. Fue nombrado capitán para la temporada 2019-2020 y
el año pasado, en 2021, levantó la orejona con el brazalete al brazo. Además, está cerca de convertirse probablemente en el jugador extranjero más conocido, más renombrado por la historia del Chelsea. Es que es actualmente el séptimo en la liga de partidos totales. En la lista. En la liga. En la lista. Bueno, y en la liga de la lista. En la liga de la lista, muy bien. Claro, es el séptimo en la lista de partidos totales disputados con el Chelsea y se está acercando mucho a Peter Cech. ¿Por qué esto es importante? Porque en el caso de que lo adelante, se convertirá en el jugador no inglés con más partidos en la historia del club. Además, un club con el que ha ganado un total de, atención, agarraos, porque 2 Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga, una Champions, 2 Europa League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Lo ha ganado absolutamente todo. No está mal. Y vamos con el podio y en el tercer lugar nos encontramos a Ashley Cole, que llegó procedente del Arsenal en 2006 por 5 millones de libras, más William Gallas. No salió bien del Arsenal, las cosas como son. Los fans del Arsenal le apodaron Cashley, ¿vale? Porque pues consideraron que había preferido el dinero por encima del amor a los colores, pero lo cierto es que el traspaso al Chelsea pues fue todo un éxito para Ashley Cole. Ganó 9 títulos con el Chelsea, incluyendo 4 copas, que le convirtieron en el futbolista que ha ganado más FA Cups en toda la historia de la competición, porque ganó esas 4 con el Chelsea, más 3 que ya había sumado con el Arsenal. Probablemente se convirtió en esa época en el Chelsea en el mejor lateral izquierdo del mundo, entre esos años de 2005 a 2010. Fue desde luego clave en el doblete que ya hemos mencionado de la temporada 2009-2010 y en la Champions de 2012, llegando incluso a salvar bajo palos goles cantados en la semifinal y en la final, además de, como hiciera también Drogba, marcar su correspondiente penalti en la tanda final que definiría esa orejona del año 2012. En definitiva, estamos hablando pues de uno de los mejores laterales izquierdos, yo creo que del mundo y de la historia, en sus mejores momentos, que no obstante acabó perdiendo pues su puesto contra el propio Azpilicueta en la temporada 2013-2014 y finalmente se acabó marchando a la Roma para terminar ya su carrera. Vamos con el segundo lugar, donde nos encontramos a un portero, posiblemente el mejor portero de la historia del Chelsea, que no es otro que Peter Cech, que llegó en 2004 procedente del Stade Rennais, del Rennes, por 7 millones de libras. Sí, él no partía como portero titular porque era Carlo Cudicini el que tenía en principio esa labor antes de empezar la temporada. Sin embargo, el propio Cudicini se lesionó en la pretemporada y le dio una oportunidad a Cech para que ocupara una portería que ya jamás abandonaría. Se convertiría desde luego en el mejor portero de la historia del conjunto blue, y en su primer año, el de primero de Mourinho, ya consiguió ganar no solo la Premier, sino además también el Guante de Oro, manteniendo su portería a 0 en un total de 21 partidos y encajando tan solo 15 goles. Acabó ganando Cech 14 títulos con el Chelsea y dejando además un beneficio en las arcas del conjunto blue de 3 millones de libras cuando fue traspasado al Arsenal por un total de 10 millones. Sin duda el mejor portero de la historia del club y el casco más icónico de la historia de la Premier League. Ya sabéis que tuvo aquel choque y eso pues le obligó a jugar con un casco el resto de su carrera, y así, con esa imagen icónica, pasó a la historia. Y también pasará a la historia, desde luego, con los títulos conseguidos con el Chelsea, un total de 4 Premiers, 4 Copas, 3 Copas de la Liga, una Champions y una Europa League para el portero, longevísimo portero del Chelsea. Y pasamos ya al número 1 de nuestra lista, y aquí no podría ser otro, aunque te pese mucho en el corazón y leolear, que Frankie Lampard, que llegó en el año 2001 procedente del West Ham a cambio de 11 millones de libras, lo cual parece desde luego una absoluta ganga, teniendo en cuenta la historia ya imborrable que ha marcado Lampard en el conjunto blue. Frankie Lampard, amigos, cuyo padre pues es una leyenda del West Ham, su tío Harry Redknapp también le entrenó en los Hammers, pero acabó pasando a la historia Frankie Lampard con la camiseta del Chelsea. ¿Por dónde empezar con Super Frankie Lampard? Bueno, máximo goleador de la historia del club, a pesar de ser centrocampista, con 211 goles, cuarto en la lista de jugadores con más partidos disputados con la camiseta de los Blues, con 648, tercero en la lista de jugadores con más partidos en la historia de la Premier League, con 609, y en la historia de la competición es cuarto en goles, 177, y cuarto en asistencias, 102. Sus registros en asistencias y en goles son absolutamente
ilógicos, no tienen ningún sentido para un centrocampista que jugaba a veces tan lejos de la portería rival. Sin embargo, esto habla de la incidencia que tenía en el juego ofensivo del equipo y también del nivel que mantuvo y la longevidad que tuvo para estar jugando en la absoluta élite durante tantos y tantos y tantos años en un Chelsea, además muy exitoso. Fue segundo incluso en el Balón de Oro del año 2005 y con el Chelsea llegó a ganarlo absolutamente todo. Ganó 3 Premier Leagues, 4 FA Cups, 2 Copas de la Liga, una Champions y una Europa League. Desde luego yo creo que junto a John Terry es probablemente el gran símbolo y el gran líder de aquella primera gran generación de este Chelsea, de Roman Abramovich, que consiguió su primera Champions League, que era el gran sueño y el gran objetivo de todos los Blues. Super Frankie Lampard, que luego volvería como técnico y la verdad es que lo hizo bastante bien, en una época difícil para el Chelsea, en que no podía fichar, dio la oportunidad a muchos jóvenes, algunos se confirmaron en el primer equipo como Reece James, Mason Mount o Callum Hudson-Odoi y otros fueron traspasados por cantidades bastante importantes, como es el caso de Fikayo Tomori, así que, bueno, pues bien también como entrenador. Sí, además se podría decir que Frankie Lampard, aunque tuvo pues una etapa un poco turbulenta porque acabó saliendo un poco mal del club por sus malos rendimientos en la segunda temporada, se podría decir que fue clave en la consecución de esa primera Champions League y de su manera también lo fue en la segunda de Thomas Tuchel, porque él fue el responsable de clasificar a ese equipo contra todo pronóstico para la Champions, que finalmente acabarían ganando con el técnico alemán. Así que de alguna manera Frankie Lampard ha sido un protagonista importante de las ambas Champions League que ha conseguido el equipo. Dejadnos en comentarios qué futbolistas creéis que deberían haber entrado en el top 10 y también qué club os gustaría que hiciéramos a continuación en esta serie de los 10 mejores fichajes de la historia de la Premier League. Nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo. Venga, va, si le doy al 3 te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.